será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que hayan visto el video que coloco antes, que es sobre cómo inducir indefensión aprendida en 5 minutos. Es necesario que vean ese video para que podamos entender lo que voy a hablar a continuación, lo que quiero explicar en relación a eso. En ese video, si la profesora les induce a los alumnos indefensión aprendida en 5 minutos, los deja indefensos. ¿Qué quiere decir esto? Que los hace no seguir intentando. Ahí en el video se muestra claramente cómo se induce la indefensión, cómo se puede inducir con esta tarea simple de 2 palabras imposibles y la tercera los chicos dejan de intentar, la mayoría. Dejan de intentar y no la resuelven cuando sí era común a los 2 grupos y sí se podía resolver, era posible resolver. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué los chicos dejan de intentar? ¿Por qué nos ocurre a nosotros también eso? Dejamos de intentar. Cuando muchas veces lo que hacemos, las 2 palabras son imposibles, que quiere decir que si seguimos intentando lo vamos a lograr. Hay algo que muestra uno de los chicos que le preguntan y él dice mi confianza se vino abajo. Otra dice que se sentía frustrada, etc. ¿Sí? En realidad está muy bueno esa frase, porque ¿cómo es que la confianza se vino abajo? ¿Cómo es que llegó a ese estado? Bien, lo primero que hay que tomar en cuenta es que todos dialogamos con nosotros mismos, todos tenemos nuestra percepción interna, ¿sí? Nuestro registro interno, diálogo interno. Este diálogo interno es el modo en que yo interpreto, ¿sí? O el modo en que yo explico lo que está ocurriendo. En este caso, las 2 primeras palabras, ¿sí? ¿Cómo me explico que no las puedo resolver? ¿Sí? Esto se llama estilo explicativo o estilo atributivo. ¿Por qué estilo atributivo? Permiso. Estilo atributivo porque le atribuyo a la realidad ciertas cosas. Y estilo explicativo porque explico la realidad. En este caso explico por qué no puedo resolver estas 2 primeras palabras. Muchas veces el hecho de no poder resolverlas, en este caso, se queda pegada a la persona a lo que no pudo lograr. Esto es orientada hacia el pasado, porque esto ya pasó, ¿sí? Y en esta orientación al pasado está rumiando sobre por qué no lo pudo lograr. Entonces, ¿qué es lo que se dice internamente la persona? Es lo que determina si va a poder seguir o no va a poder seguir. O sea que lo primero que quiero que hagamos es prestar atención a nuestro diálogo interno. Supongamos que yo voy en el auto, se me pincha una rueda del auto, ¿sí? Y pateo el auto, ¿sí? Me pongo a golpearlo, ¿sí? Lo agarro con nafta y lo prendo fuego, en el máximo de la expresión de la frustración y de la bronca. Pero ¿de dónde surgió esa frustración? ¿De dónde surgió esa bronca? ¿De que el auto se le pinchó la rueda? En realidad no. En realidad, de lo que yo interpreto, de lo que yo explico, por qué al auto se le pinchó la rueda. Lo que yo puedo decir es siempre me pasa lo mismo, este auto de porquería, nunca me lleva a ningún lado, todo me va mal, nunca voy a poder lograr las cosas, etcétera, etcétera. Y todo eso que me digo genera el estado interno. En este caso de bronca, frustración, y pues me lleva a quemar el auto, ¿sí? En el caso de los chicos, el diálogo interno es lo que no les permite seguir adelante y resolver la tercera palabra. Quedan pegados a las palabras que no resolvieron o, como dice el chico, se me vino la confianza abajo. Bueno, no lo voy a poder resolver, esto es imposible para mí, los otros son más inteligentes,
los otros pueden, yo no puedo, no sé por qué yo no puedo, y ellos sí, entonces bueno, no importa, ya no importa, no interesa, la próxima tampoco la voy a poder resolver, o cómo es que no puedo resolver estas otras, etcétera, etcétera. Soy un inútil, en el mayor de los ejemplos, cuando en el diálogo interno empieza a ir el diálogo interno en contra del propio ser, con adjetivos calificativos negativos. Soy un inútil, no, siempre me pasa lo mismo porque no soy inteligente, los demás son más, soy un tonto, los demás son más inteligentes que yo, etcétera, etcétera. Empiezo a menoscabar lo que nosotros llamamos muchas veces autoestima. Cuando las personas dicen tengo autoestima baja, lo que está diciendo es le atribuyo a la realidad, ¿sí?, cosas por las cuales las explico autorreferentemente. Bien, obviamente la persona no va a terminar diciendo eso, va a decir que simplemente tiene autoestima o su autoconcepto, que tampoco va a decir autoconcepto, es bajo. Quiere decir que está refiriendo lo que está ocurriendo a el ser. Cuando se lo refiere externamente, me enojo, el auto es una porquería, ¿sí?, o la otra persona es mala, o cuando lo refiero internamente, yo soy el malo, yo soy la porquería, me deprimo. Ahí empieza la indefensión aprendida, ¿sí? ¿Aprendida por qué? Porque tiene que ver con modelos aprendidos a través de la historia nuestra, de nuestros padres, de nuestros profesores, de la cultura en general, de nuestros entrenadores si hicimos deporte, etcétera, ¿sí?, incluso de nuestros amigos. La forma en que ellos explican, sobre todo cuando somos chicos, la forma en que mis padres explicaron la realidad de lo que les pasaba y lo que pasaba, esa forma yo la voy copiando y voy tomando el estilo atributivo, el estilo explicativo de mis padres. Bien, ¿cómo lo modifico? Porque si es aprendido lo puedo desaprender. Entonces lo primero que hay que hacer es prestar atención al diálogo interno. Porque cuando el diálogo interno es de este estilo, que se llama pensamiento pesimista, lo que va haciendo es que va generando que me quede sin acción de dominio, que me quede sin capacidad de poder actuar, de poder cambiar mi realidad. Esa pérdida de acción de dominio me genera a lo largo depresión, indefensión aprendida, pérdida de acción de dominio, desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida quiere decir el futuro no va a cambiar. Hay un tango, ¿sí?, en Argentina muy conocido, Cambalache, que dice el mundo fue y será una porquería. A esa frase le falta solamente agregar y es culpa mía porque yo soy... Bueno, se cortó el video porque me quedé sin memoria en el iPad. Así que partí el iPad, lo golpeé contra el suelo, me lo pegué contra la cabeza y me dije a mí mismo que era un estúpido porque no me había dado cuenta que el iPad se estaba quedando sin memoria. Bien podría haber ocurrido esto, pero no fue lo que ocurrió, el iPad sobrevivió y yo no me dije lo que escucharon. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es precisamente el diálogo interno que hablábamos, que hablé un poquito antes en la otra partecita del video, que genera la indefensión. Es cómo interpreto lo que ocurre, cómo interpreto la adversidad que el iPad se me haya quedado sin memoria, ¿sí? Bien, esa interpretación es lo que me va a generar la emocionalidad. Lo vamos a trabajar un poquito, ¿sí?, con el modelo ACCCA de Martin Seligman, ¿sí? Y cuando yo recupero la acción de dominio, significa que mi pensamiento se ha modificado y la interpretación de la realidad es otra. Cuando los chicos, si pudieran haber interpretado, algunos de ellos lo hicieron, de forma diferente la tarea, hubiesen seguido adelante. Cuando nosotros nos damos por vencidos, precisamente porque estamos haciendo una interpretación errónea de la realidad, o una interpretación negativa, puede no ser errónea, ¿sí? Bien, Martin Seligman fue el que acuñó la indefensión aprendida y desesperanza aprendida. Cuando él era estudiante, llegó a un laboratorio donde se habían condicionado a unos perros al estilo pavloviano, ¿sí?, se habían condicionado con una chicharra y después de la chicharra le daban un golpe eléctrico, pero estos perros condicionados tenían un arnés, no podían hacer nada por escapar. O sea, no tenían acción de dominio, no podían hacer nada. Luego que le sacaron el arnés, le mostraban, o sea, le hacían sonar la chicharra y los perros se quedaban quietos esperando el golpe eléctrico. Le abrieron las jaulas,
y los perros seguían haciendo lo mismo. Le pusieron perros, ¿sí?, que no estaban condicionados. Obviamente los perros que no estaban condicionados salieron corriendo, ¿sí? Los perros condicionados siguieron, se quedaron quietos esperando el golpe eléctrico. Cuando Martin Seligman vio esto, dijo: qué parecido a la depresión humana, porque el humano piensa que no puede modificar, que no puede cambiar su estado. Esta es una de las cosas que como terapeuta tenemos que hacer cuando llega una persona que está deprimida. Sembrar la idea de cambio, que el cambio se puede generar, que puede mejorar. Esta idea puede ser a nivel inconsciente. Si yo utilizo a veces el modelo ericksoniano y hipnosis ericksoniana, entonces siembro la idea de cambio a nivel inconsciente, pero para romper el patrón de pensamiento, que es el pensamiento permanente, que en otro video vamos a tratar de verlo un poco. Pero a lo que voy, Martin Seligman se da cuenta de esto. Los investigadores decían: ¿cómo puede ser que algo aprendido sea más fuerte que el instinto de vida? La cuestión es que lo que hicieron para que los perros pudieran hacer algo, pudieran salirse de esta situación, fue enseñarles a que podían hacer algo, ya sea mover una palanca, aprender algo. Este algo, cada vez que sonaba la chicharra, les hacía evitar el golpe eléctrico. Una vez que pasó eso, los perros, cuando sonaron la chicharra, salían corriendo, ¿sí? O sea, recuperaron acción de dominio, se dieron cuenta que algo podían hacer. Esto es salir de la indefensión. Los perros salieron de la indefensión y desaprendieron la indefensión y desaprendieron la desesperanza. En la desesperanza, el futuro queda de forma negativa y hay anticipación negativa, que también lo vamos a ver en otro videito si se lo puedo explicar. Ahora quiero concentrarme en el modelo ACCCA de Martin Seligman, donde la A primera, ¿sí?, es la adversidad. El iPad se me queda sin memoria, ¿sí? Las dos primeras palabras no las pude resolver. Y la segunda C es la consecuencia, que son: me siento emocionalmente frustrado, me siento con bronca, me siento triste, la forma en que me siento, la consecuencia que tengo de la adversidad. Aparentemente la adversidad generó la consecuencia, pero esto no es así. Lo que genera la consecuencia es la primer C, que es la creencia. La creencia es el modo en que yo explico la adversidad, que es lo que yo les dije en este diálogo jugado, en este diálogo interno que tuve con todo lo que pasó: soy un estúpido, porque no me di cuenta, etcétera, etcétera. O con los chicos, que uno podría pensar, ¿sí?, bueno, no voy a poder resolverla, estas palabras no puedo, esta tarea es muy difícil, soy un estúpido, no, los otros son más inteligentes, etcétera, etcétera, que hace que genere la consecuencia. Entonces lo que hay que prestar atención es a la primer C. Lo que nos vamos a dar cuenta en general es la consecuencia. Nos vamos a sentir tristes, enojados, frustrados, etcétera, y no vamos a saber por qué es. Y entonces tenemos que pensar: bien, ¿qué pasó? Ah, hubo tal adversidad. El iPad se me quedó sin memoria. Las dos palabras estas no las pude resolver. ¿Cómo las interpreto? ¿Cómo explico que no pude resolverla? ¿Cómo explico lo de la memoria? Bien, eso es lo que generó la consecuencia. Entonces escribo todo lo que pienso. Una vez que lo escribo, me voy a la tercera C, que es el cuestionamiento. El cuestionamiento de lo que dice, de lo que habla, es: ¿qué otra manera de ver la adversidad existe? ¿Qué otra manera de explicarlo existe? ¿Cómo la explicaría a otra persona? ¿Cómo la explicaría a alguien a quien yo admiro? Una vez que yo hago esta nueva forma de explicarlo, ¿sí?, presto atención a cómo me hace sentir esta nueva forma de explicarlo. Eso se llama activación. A, C, 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 A. La activación es la nueva forma de sentir, o sea, la nueva consecuencia, por decirlo de otro modo. Entonces, esta nueva forma de explicar me genera un estado. Si yo digo, por ejemplo, bueno, estas dos palabras son irresolubles, estas palabras son muy difíciles, no importa, voy a ver la tercera, sí, seguro que la tercera la puedo resolver, ya aprendí que estas dos no se pueden hacer, etcétera, etcétera. Me genera esta nueva forma de verlo un estado de tranquilidad que me permite seguir adelante y seguir intentando, en el caso de la indefensión. O me permite interpretar y tener una sensación diferente, una emocionalidad diferente. ¿Qué cambió? No cambió la realidad, la adversidad sigue siendo la misma. Lo que cambió es el modo en que yo la explico, en el modo en que yo la veo, en la atribución que le hago a la realidad. Entonces,
es importante porque vivimos en un mundo de significado, vivimos en un mundo de creencias, de diálogo interno. Prestar atención al diálogo interno, modificarlo, y ahí va a pasar algo cuando nosotros pongamos la nueva forma de verlo. Una parte nuestra se va a resistir y va a decir, no, porque esto no es así, esto es ingenuo, estás pensando demasiado positivo, ya te vas a dar cuenta, etcétera, etcétera. Ese nano interno va a seguir porque se está resistiendo a la nueva forma de verlo. Y uno pensará, ¿por qué se resiste? Bueno, hay un montón de teorías, no importa, sino el tema es que uno sepa que va a haber una parte que se va a resistir y que va a descalificar a la nueva creencia, a la nueva forma de explicar. Una vez que nosotros nos damos cuenta de esto, seguimos adelante, porque nos va a decir, esto es fantasía. Bien, verdad tiene, es fantasía, pero también es fantasía la otra creencia. Ambas creencias son solamente fantasía, la adversidad sigue siendo la misma. Lo que cambia al cambiar la creencia es la consecuencia, que sí es realidad, que sí es sensaciones, que sí es fisiología, que sí genera conducta, que sí genera que me dé por vencido. Entonces es importantísimo el modo en que yo percibo la realidad y cambiarla, aunque parezca una fantasía, porque ambas son fantasías, la explicación negativa y la explicación positiva. No importa, pero la explicación positiva genera estados facilitadores que me generan seguir adelante, en el caso de la indefensión aprendida. Bien, entonces, voy a dejar escrito el modelo ACCA, trabajenlo con situaciones de uno, que son las más difíciles, con situaciones de tercero. Yo veo a alguien que viene con el auto, se le pincha el auto y está, como yo decía al principio, incendiando el auto. Bien, ¿qué se está diciendo a sí mismo? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que interpretó? ¿Cómo interpretó la realidad? Veo un jugador ahora que está en el Mundial, ¿sí? Que juega mal o se enojó, o veo a Messi, que es un caso de esto, ¿sí? Que pierde un penal. ¿Y qué se dice a sí mismo? ¿Por qué baja su rendimiento? ¿Qué fue lo que cómo estaba interpretando la realidad? Ahí estamos suponiendo, pero cuando nosotros escribimos, estamos trabajando sobre nosotros mismos. En realidad, no, obviamente no sobre Messi, no sobre la otra situación, pero sí estamos enseñándole a nuestro pensamiento a ir por ese camino. Una vez que generemos la huella anémica, luego va a ser automatizado, y cuando venga una situación, una adversidad en la que yo antes interpretaba negativamente, ahora voy a estar interpretándola de forma racional, de forma positiva, con pensamiento optimista en vez de pesimista, lo cual me puede salvar de la depresión y de todas las consecuencias, sobre todo de la desesperanza y la indefensión. Bien, en otros videos hablaremos un poquito sobre pensamiento anticipatorio y hablaremos sobre las diferentes formas de pensamiento que hacen a la depresión o los estados negativos. Bien, espero que les haya gustado, dejen los comentarios, bien, y en los próximos les contaré el resto. Trabajen si pueden, presten atención al diálogo interno y recuerden que va a haber una parte que se va a resistir de salir de la indefensión aprendida. Muchas gracias por escuchar.